Y estamos en la serie de los testigos del nacimiento. Y nos vamos a ir dando cuenta, si es que no nos dimos cuenta ya, que todos los testigos se enfrentan a dilemas. Y en realidad a un mismo dilema: recibir o no recibir a Cristo. Y les digo, hermanos y hermanas, en esta mañana, la verdad es que, al igual que los testigos, todos nos enfrentamos a esa misma decisión: recibir o no recibir a Cristo. Entre los testigos, todos conocemos que la más famosa de los testigos obviamente es María. Creo que por obvias razones. La anunciación fue primero a ella, por toda la circunstancia. Ella es la que iba a llevar a Cristo, a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces se presta para que ella sea la más famosa. Sin embargo, todos los testigos tienen su punto de vista. Y todos los testigos tienen enseñanzas para cada uno de nosotros, de los cuales podemos aprender. Y hoy les quiero hablar sobre uno que suele pasar un poco en la sombra, un poco atrás de todas las cosas, y esto es José, que sería el segundo testigo que vamos viendo ya en esta serie. José era el comprometido de María. Les explico un poco esto, porque como leímos, algunos pueden quedarse un poco confundidos, porque ¿cómo es que es el comprometido, pero escuchamos divorcio y cosas así? Lo que pasa es que en esa época habían 3 pasos para llegar al matrimonio. El primero era un acuerdo. Normalmente el acuerdo era entre los padres. Nos ponemos de acuerdo, parece que sería bueno que nuestras familias se unan, tenemos hijos, hijas de estas edades, pongámonos de acuerdo que ellos se casen en el futuro. Chévere, ese es el primero, acuerdo, como nos dijo Pepe la semana pasada. Eso los niños pueden tener 13 años, 14 años, por ahí. Luego, cuando pasa ya un tiempo, del acuerdo llega ya al compromiso. Quizás nosotros lo podríamos considerar como la pedida de mano, pero en esa época era un poco más que la pedida de mano, ya era prácticamente el civil, ¿sí? Ya se casaban medio oficialmente, pero todavía se quedaban a vivir con sus padres hasta que estén listos para ya el tercer paso, que sería el matrimonio y pues el consumir el matrimonio, ¿no? Yo no sé de ustedes, pero no estaría mal reevaluar un poco cómo hacemos las cosas hoy en día, ¿no? Como que esto de que escojan ellos mismos no nos está funcionando tan bien. Quizás deberíamos considerar que los padres podamos medio hacer algo, ¿no?, al respecto. Curiosamente, José no habla en toda la Biblia, no habla ni una sola palabra. La Biblia no nos dice ni una sola palabra que haya dicho José. Algunos van a decir: Roberto, no ha de ser, y se van a poner a leer y se van a dar cuenta de lo que digo. Él nunca habla una palabra. Él escucha, recibe y hace. Eso es lo que nos relata la parte bíblica. Nunca habla una palabra. José tampoco era parte de la decisión de María, si es que María se iba a quedar o no embarazada de Jesús. A él no le consultaron. Suele suceder a los maridos, ¿verdad? Nos enteramos después de las decisiones. Decidimos hacer eso. Nos enteramos después. Así le pasó a José. Te quedaste embarazada. Ya. José no le consultaron si es que se quedaba embarazada o no. Sin embargo, él sí tuvo la decisión de recibir o no recibir a María y por ende a Jesús. Eso, él sí tenía esa decisión. Por ende, de adoptar o no adoptar a Jesús. Curiosamente, todos nosotros queremos ser adoptados por Dios. Y los que han recibido a Cristo son adoptados por Dios. Amén. En este caso, José tenía que adoptar al Hijo de Dios y por ende a Dios mismo. Curioso como la situación en la que José se encontraba. Pero José
No conocemos cómo fue esa conversación. Me hubiera encantado poder leer acerca de la conversación que tuvo María con José, el momento que ella le explicaba lo que le pasó. Supongo que por algo es que la Biblia no relata esa parte. Pero sí sabemos que José se queda ahí con un dilema, con un gran dilema. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora en esta situación? Y básicamente él tuvo dos opciones. José tenía dos opciones y él tenía que escoger entre una de esas dos opciones. Y ese era su dilema, el dilema de José lo voy a llamar. La primera opción que José tenía, y de todo esto vamos a sacar lindas enseñanzas que espero que nos sirva para todos. La primera opción es que se podía divorciar. La cosa es que por las costumbres de esa época, él podía, cuando eso sucedía, ojo, podía divorciarla, pero dicen, pero no estaba casado todavía. No, pero ya era como que al civil, como lo hacemos ahora. Entonces, para romper ese acuerdo oficial, lo único que lo rompía era un divorcio. Él podía, ojo, estamos transfiriéndonos a otra época. Él podía, por lo que ella hizo, quedarse embarazada por otro, llevarle ante los jueces judíos, que iban a ser obviamente los fariseos o los saduceos, y lo hubiera podido denunciar públicamente. Ella me fue infiel y ella iba a quedarse marcada por el resto de la vida. A él le iban a dar el divorcio y se iba por su lado. Inclusive, por la época, otra vez, José hubiera podido exigir que le apedrearan. Me parece tan curioso cuando nos ponemos a pensar en las condiciones en las que Dios hecho hombre llegó a la tierra. Y algunos sabemos que obviamente la vida de Jesús corría peligro desde que nació, ¿no es cierto? El rey Herodes, él ya lo estaba buscando y por eso fueron a Egipto y un montón de cosas que sucedieron. Pero en realidad vemos que la vida de Jesús desde la concepción misma ya estaba en un potencial peligro. Por lo que José en este caso hubiera podido hacer. José podía decir, no sé, zafarse del problema. ¿Y cuántas veces nos escapamos nosotros del, entre comillas, problema que Jesús representa para nuestra vida? Y nos alejamos o ni siquiera nos acercamos porque no queremos aún enfrentarnos a los principios del Señor y enderezar nuestros caminos. Pero ¿qué es lo que sabemos de José? Para los que están con sus Biblias, vamos a ir leyendo Mateo 1:19, la primera parte. Les animo a que lo vayamos siguiendo. Yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y nos dice, Mateo 1:19, la primera parte, dice, José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. ¿Qué sabemos de José? ¿Qué nos indica? ¿Qué indicios tenemos? ¿Qué claves tenemos aquí de quién era José? Sabemos que José era un hombre justo, un hombre correcto. Entonces él tenía estándares, él tenía un estilo de vida que lo hacía justo. Eso podría ser un problema porque justo es ir ante los jueces y decir lo que pasó. Eso hubiese sido justo. Nadie niega que eso no hubiera sido justo desde su perspectiva. Porque, ojo, hasta ese momento no sabemos que José estaba seguro o no estaba seguro que este iba a ser hijo de Dios. Eso no lo sabemos todavía. No, el momento en que María, yo me imagino, otra vez, no nos dice, ¿no? Pero yo me imagino que el momento en que María le dijo a José, te tengo que decir una cosa, estoy embarazada. Yo dudo que José dijo, claro, era por el Espíritu Santo. Yo creo que José, humanamente, como cualquiera lo hubiéramos hecho, José hubiera dicho, aun si María le hubiese dicho, no, es que es del Espíritu Santo. Yo creo que José hubiera dicho,
¿qué crees que nací ayer? Yo soy carpintero. Sé cómo encajan las piezas. Y rara vez es por el Espíritu Santo. Yo me imagino, y creo que hubiera sido el pensamiento que todos hubiéramos tenido. Pero lo que sí sabemos es que José era justo, entonces tenía estándares, sabía lo justo, pero hay algo que añade a su justicia. Nos dice que no quería avergonzarla. Entonces sabía que era lo correcto, pero también tenía estándares morales de qué hacer y de cómo actuar. Y aquí viene una gran lección para nuestra vida. A pesar que la ley le amparaba a él a actuar de una cierta forma, no lo hizo. A pesar que la ley te pueda amparar para actuar de una cierta forma, no significa que de esa forma tienes que actuar. Puedes tener, como José, estándares y valores más altos. Entonces, por ejemplo, si alguien te ofende gravemente, algo te pasa y la ley te dice a ti que lo puedes demandar, estás avalado por la ley, puedes demandarlo, no significa necesariamente, palabra importante, necesariamente que lo tengas que hacer. Puede ser que tú valores la reconciliación, que tú valores, y espero que sí, la misericordia, en vez de la venganza y una justicia estricta. Mire, en las empresas, por ejemplo, ¿cuántas veces la ley puede amparar, sea al jefe, a los dueños, o al empleado de demandarse el uno del otro? La ley te puede amparar por ciertas ocasiones que hay. No significa que lo tengas que hacer. Puedes estar sujeto a valores más altos de los que la ley te ampara. Qué gran enseñanza. Y eso fue lo que le sucedió a José. La ley le amparaba a él, pero no lo hizo. Tenía sus propios estándares. Esa era la primera opción, divorciar a María. La segunda opción que él tenía. La otra opción que él tenía era casarse con ella. Ahora, ¿cuál era el problema del casarse con ella? Eso era casarse con una mujer ya embarazada. Y en esa época, tal vez igual que hoy en día, podía traer una humillación social para él, para su familia. La comunidad podría asumir un par de cosas. Uno, pues que José era el padre biológico. Y hay ciertos versículos en la Biblia donde como que te da indicios de eso, de que la gente pensaba que o José era el padre biológico o que había otro padre biológico por ahí. Si él era el padre biológico, entonces eso era en la época considerado, y también debería considerarse hoy en día, un acto inmoral por haberse quedado embarazada antes de hora. La otra es que la gente hubiera pensado de que José estaba encubriendo algún pecado de María, y eso igual iba a dañar su reputación, obviamente por el resto de su vida. Entonces, todas estas incógnitas, lo que traía a la vida de José era temor. ¿Qué hago ahora? Le amo a esta chica, pero tengo ahora todos estos problemas, todas estas dificultades. Qué difícil que es estar en un dilema. El problema de un dilema es que trae una diferente ansiedad que otros problemas. Porque otros problemas algo te sucede, ya está, ya te sucedió. Pero un dilema es una decisión que tienes que tomar. Y lo tienes que tomar, estás obligado a tomar diferentes opciones cuando ninguno de los dos o más son fáciles. Y eso puede traer un real conflicto a tu vida. Yo puedo decir con toda confianza que la época más difícil de mi vida,
fue cuando tuve que enfrentarme a un dilema. Y eso fue cuando con mi familia nosotros éramos misioneros en Italia, y después de varios años de haber estado ahí sirviendo, sucedió algo y teníamos que tomar una decisión. Era una época donde teníamos que tomar una decisión: o quedarnos o hacer otra cosa. Y esa era la decisión más difícil que yo tenía que enfrentarme en mi vida. Esto es una decisión. No era solo difícil por la situación en la que estábamos, era difícil porque esa decisión determinaba cómo se iba a ver el resto de mi vida y la vida de mi familia. El resto de la vida, una simple decisión determinaba cómo se iba a ver el resto de la vida y de toda mi familia. Qué peso que es eso, que eso puede traer en uno. Entonces, obviamente, uno, ¿qué hace? No. Como cristiano, uno va a su cuarto y empieza a orar. Pero no sé si les ha pasado a ustedes, pero empiezan a orar. Dios, ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? Y hay una plancha de acero de 20 centímetros sobre tu cabeza entre ti y el cielo. Y no sientes nada. ¿Les ha pasado? Soy el único. Pastor, si eso te pasa a ti y a mí, sí, a todos nos ha pasado. A todos. Oras, Señor, ayúdame. Pum. Te pones a adorar. Pum. No sientes nada. Sentí que Dios me dejó en visto. Y a nadie nos gusta eso. Hasta llega los dos azulitos y nada. Era una época en donde no sabía qué hacer y tenía que tomar una decisión. No sentía una guía del Señor. Pedía consejo, tampoco es que me daban gran cosa. Y dejé de dormir. Me gustaría decir que ya no me daba hambre y no comía, pero yo cuando estoy estresado como más. Y realmente en una época horrible, y no lograba tomar una decisión. Me sentía tan mal, tan frustrado, que decía, pero ¿qué me pasa? Me siento inhabilitado. Porque tenía eso rondando aquí, no me dejaba vivir nada en paz. Tanto así que dije, Dios, ayúdame. O sea, me puse a investigar hasta que leí una frase. Leí una frase que me liberó la mente. Es como que llegó una aguja y me salió toda la presión. Una frase. Era en inglés esta frase. No se traduce tan bien, pero les voy a explicar. Porque no hay la misma palabra en inglés que en español. Y la traducción no es la ideal. Pero bueno. La frase es temor al arrepentimiento. La idea no es el arrepentimiento de arrepentirme de mis pecados, no. Es del arrepentimiento de la decisión que vas a tomar. Yo tenía temor de que si yo decidía quedarme, en el futuro me iba a arrepentir de esa decisión y decir, ¿por qué me quedé? Era de haberme ido. Y si me iba, que en el futuro iba a decir, ¿pero por qué me fui? Era de haberme quedado. Temor. Yo dije, eso es lo que me pasa. Por eso no puedo tomar una decisión. Porque tengo temor para todas las opciones. Tengo temor. Y eso me liberó. Y algunos dirán, Roberto, eso, ¿por qué te liberó? Suena horrible. Te voy a decir por qué eso me liberó. Yo antes no sabía contra qué luchar. No lo sabía. Porque estaba luchando con la decisión. Ahora sí sabía contra qué luchar. Porque si hay algo que estoy seguro, tengo dos cosas de las cuales yo sí estaba absolutamente seguro. El primero es que el espíritu del temor no viene de Dios. Eso no es del Señor, como dice en en 2 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y disciplina. Eso es el espíritu que Dios me da. Que nunca vas a tener miedo. No, sí lo vas a tener, pero no es el espíritu que voy a tener.
Yo voy a tener un espíritu de poder, de amor y autodisciplina. Entonces ahora sé que mi problema es el temor y por ende sé contra qué luchar. Resistir al diablo y él huirá. Sé contra qué luchar. Yo no estoy luchando contra una decisión, estoy luchando contra el temor. Eso no viene del Señor. Amén. Y la segunda cosa, que yo estaba más que convencido, como dice Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. La segunda cosa que yo estaba seguro era que yo amaba al Señor. Yo le amaba. Y si yo le amo al Señor, realmente le amo al Señor, Él me va a ayudar. Dios, gracias, porque ahora sé contra qué luchar. Y qué torpe de mí tener temor, porque yo sé que la decisión que tome, con el consejo, con las herramientas que tengo a mi disposición, aun si me equivoco, yo amo al Señor y Él va a hacer que las cosas salgan a bien. Se habrán dado cuenta de la decisión que tomamos. Y puedo decir que estamos viviendo en bendición. Frente a este dilema, José se queda pensando. ¿Qué hago? Tengo estas opciones, ¿qué hago? Y llega a una primera conclusión. José llega a una primera conclusión. Antes de ir a esta parte, que quiero decir una cosa. No quiero que esto quede pendiente, porque creo que algunos lo necesitan, así como yo lo necesité en ese momento. Cuando sientes que Dios no te está hablando, cuando estás en esa situación como estuve yo, no sé, Dios no me está diciendo, tú pides un señal, Dios, me quedo, me voy, dame una señal. Yo cuando me fui me dio todas las señales que había y sentí que ni siquiera tomé la decisión de irme, pero el quedarme o regresarme. Dios, ¿dónde están los profetas? ¿Dónde están los que tienen sueños y visiones como me hablaron antes? ¿Dónde están? No hay. Cuando Dios no te está diciendo y tú tomas consejo de las diferentes opciones, siento yo que es porque Dios te está diciendo, escoge. ¿Cuál quieres hacer? Ámame y te voy a bendecir. Porque Dios no va a estar en cada decisión. Y entiéndeme lo que quiero decir con eso. Dios no va a mandar un señal para cada decisión de la vida. Tenemos que tomar decisiones. Tómalo con consejo, tómalo con sabiduría y con la confianza que el Señor te va a bendecir. Amén. Así que José, frente a este dilema, toma una primera conclusión. Gracias, Paola, eso lo necesitaba. Gracias. En Mateo 1:19, la segunda parte, nos dice, por lo tanto, decidió, pero no era una decisión, ya van a ver por qué, decidió romper el compromiso en privado. Espérate. José llega a una increíble conclusión, porque él dice, yo soy justo, puedo hacer justicia, sin embargo, no le quiero humillar, eso no quiero hacer y tengo un estándar moral más alto, no quiero humillarla. Entonces, dice, ya sé, le voy a divorciar, pero en privado, sin humillarla, sin apedrearla, ni nada por el estilo. Y eso sí era válido, no ir ante los jueces, sino llegar a un acuerdo entre los padres y todo el resto, dejemos ahí el matrimonio. Entonces José dice, wow, qué pilas que soy, creo que eso voy a hacer. Y él arma en su mente su mega plan de que eso es lo que él va a hacer. Sin embargo, los planes de Dios no son nuestros planes. Y nuestros planes no siempre son los de Dios. Mateo 1:20, continuamos, y aquí nos dice,
mientras consideraba esa posibilidad, si ven que no era decisión, estaba todavía considerando, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, escuchen esta parte, no tengas miedo. Primera cosa, no tengas miedo, eso no es del Señor, de recibir a María por esposa. Porque el niño que lleva dentro, mira, recién ahí se está enterando, que parece ser cierto, que el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces José duerme esa noche con una decisión que él está considerando. Según él, mega plan. Total, en la noche duerme, sueña y le visita un ángel dentro de sus sueños y le dice que haga otra cosa, que se case con ella, asegurando que María no le fue infiel, que no tenga temor en lo que vaya a decir la gente, en lo que vaya a decir la presión social, y que ese niño es importante. Miren, yo aquí me identifico con José. ¿Alguna vez han hecho planes así, suavitos? Ya saben todo lo que van a hacer. Y total, el Señor viene y les cambia los planes. ¿Les ha pasado alguna vez? Claro. No es solo a mí, ¿verdad? Bueno, yo tenía un plan maestro. ¿Sabía con quién me quería casar? Sabía que me quería comprometer y cuándo me quería ya hacer el matrimonio. Todo eso yo sabía. Entonces hago mi plan maestro. Hablo con mi papá, recibo la bendición de mi papá. Hablo con sus padres, recibo la bendición de sus padres. Por lo menos la de mi suegro, la de mi suegra no lo estoy seguro. Mi futura esposa no vivía en Ecuador, vivía en Canadá en aquel tiempo. Hablé con el hermano me ayudó mucho para planificar la sorpresa de la vida, la sorpresa que me iba a comprometer. Así que un día yo le mandé un correo electrónico a Karina y le dije que yo, creo que estoy confesando un pecado aquí, pero bueno, ya no. Le dije que yo no iba a poder llegar en ese verano para visitarla. Pero la verdad es que yo ya estaba en Canadá. Y en manera de una sorpresa, eso queda para otra historia, sorprendo ese día y nos comprometemos. Lindo. Me iba a quedar el verano allá en Canadá, yo estaba en la universidad, pero en la época de las vacaciones. Estábamos ya comprometidos. Y un día me invita mi suegro a tomar un café. Digo, buena onda, ¿no? Mi suegro quiere conocerme más. Chévere. Total, me dice, mira, Roberto, verán, es que tienen que entender una cosa. Mi plan era, mi mega plan era comprometerme y después de unos 3 años más o menos, cuando ya acababa la universidad, ahí casarme. Es que yo consideraba que tenía que ser buen ejemplo para la futura generación. Futura generación, ya saben, el hombre dejará a padre y madre, como escuchamos en otra prédica, ¿verdad? Uno ya tiene que ser hombre, pues ya no puede ser joven de casa bajo sus padres, tiene que ser hombre. Si yo quería ser hombre, totalmente, y poder proveer para mi esposa. Entonces yo calculaba, digo, eso no va a pasar sino hasta unos 3 años más o menos. Entonces ese era mi plan. Me comprometo ahora, le dejo tranquila, guardada, asegurada, para luego poder casar. Entonces en esta conversación con mi suegro, futuro suegro en aquel entonces, me dice, mira Roberto, sabes que Karina está aquí, está trabajando haciendo sus papeles, está en ese trámite, se va a demorar algunos años y mientras está en eso ella no puede ni estudiar ni trabajar. Entonces yo realmente quisiera que ella regrese al Ecuador, terminar sus estudios allá, etcétera, etcétera.
Y así, ¿ah? ¿Mm? Entonces, ¿por qué mejor no se casan ya? Yo no sé si mi suegro se acuerda de eso que está aquí, verán. Yo debo ser una de las únicas personas que puede decir que mi suegro me propuso matrimonio. Me cambia todos los planes. Yo ya tenía todo en los tiempos y todo. Yo no ganaba nada en aquel entonces. Yo estaba haciendo mis pasantías, o sea, nada. ¿Cómo voy? ¿Qué? No sé. Me iba a poner en dificultad porque yo ya no iba a hacer las cosas como yo los tenía imaginado. Si algo aprendemos de José es, haz planes, pero siempre deja un espacio para que Dios haga los suyos. Podemos hacer nuestros planes a nuestra manera de pensar, pero los planes de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Amén. Entonces, haz planes, planifica, pero deja un espacio que Dios los cambie. Y bueno, pues nos casamos el año siguiente, unos cuantos meses nomás después. Y puedo decir que ha sido una gran bendición para mi vida. Esto un poquito más difícil por la situación económica y todo lo demás, pero el Señor proveyó. No lo aconsejo a nadie, pero esos eran los planes de Dios y sus sorpresas. Gracias, suegro, por dejarme casar. Hasta más pronto con tu hijo. Un aplauso para él, por favor. Dios lo utiliza mucho. El ángel le cambia los planes a José y le da además 2 tareas. No sé si se dieron cuenta en lo que leímos. 2 tareas le da. La primera tarea es que se tenía que casar con María. Cásate con María. El niño que lleva dentro es concebido por el Espíritu Santo. No tengas temor, recíbela, cásate con ella. Primera cosa. ¿Cuál era la segunda cosa que le dijo Dios? Y esos no se dan cuenta muchos porque es fácil leer rápidamente. Pero le da una segunda tarea que tiene unas implicaciones enormes. En el 21 está la siguiente tarea. El 21 dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. No dice que María lo llamará. Dice, lo llamarás Jesús. Tú le vas a poner de nombre José. Tú le vas a poner de nombre Jesús. Porque Él será el Salvador del pueblo de sus pecados. ¿Por qué digo que es tan importante que José le haya puesto el nombre? Que esa era la tarea de él. Porque al igual que hoy en día, cuando el padre le pone nombre, eso está diciendo, es la prueba de la paternidad. Está diciendo, yo soy el padre. Legalmente yo lo estoy adoptando, pero bueno, yo le estoy poniendo el nombre. Él es mi hijo. Así que Jesús iba a tener el nombre del Padre, por ende el linaje que vino del Padre, y las profecías decían que Jesús iba a ser del linaje de David. José era del linaje de David, María también, pero por otro lado. Entonces no había duda alguna que Jesús venía del linaje para cumplir así las profecías. Cuando el Padre ponía nombres era el Hijo, entonces el Padre tenía responsabilidades, debía instruir al niño en su camino. Con eso creció José, con esa cultura creció José, como nos dice en Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La instrucción, la cultura de José era que él debía instruir al hijo en los caminos de Jehová. Así que él entendía bien lo que eso significaba. Y significaba que él tenía que amar a ese niño porque era también suyo. El ángel le aclara a José,
cuando recibes a Cristo, a Jesús, es un compromiso total. Es importante notar que cuando el ángel le da instrucciones a José, José podía entender que el plan de Dios era Jesús. En todo lo que estamos viendo, ojo con una cosa, el plan de Dios, el mega plan de Dios era Jesús. María era parte del plan y José también lo era. El plan es Jesús, pero ellos son parte. Cuando recibes a Cristo, eres parte del plan de Dios. Cuando recibimos a Cristo, nosotros también nos volvemos parte de ese gran plan del reino de Dios. Mateo 1:24 en la primera parte dice: cuando José se despertó, vaya la noche que pasó, vaya sueño la que tuvo, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, recibió a María por esposa, no tuvo relaciones con ella hasta que nació su hijo. Entonces, cuando las instrucciones son: vas a recibir al niño, tengo que amar a ese niño, porque yo soy el padre, yo tengo que amar a ese niño. Lo mejor que un padre puede hacer para sus hijos, quiero que me escuchen bien, por favor. Lo mejor que un padre puede hacer para sus hijos es amar a la madre de sus hijos. Y eso es exactamente lo que José hizo. Tomó a María por esposa. Amaba a María, porque de esa manera iba a amar mejor a ese hijo también. Lo protegió, lo cuidó a María, su esposa, madre de ese niño. José obedeció. ¿Y acaso no todos tenemos el mismo dilema que José? ¿Que José tuvo con Jesús? El recibir a Cristo, a Jesús, ¿acaso no trae presión del mundo? ¿Acaso no trae implicaciones para tu vida, de un cambio drástico en tu vida, de cómo ves la vida y cómo actúas y reaccionas ante la vida? Algo que podemos aprender de los testigos de nacimiento es que si quieres una vida fácil, cómoda, segura, no te entregues a Cristo. José supo que esa decisión iba a cambiar su vida y que no iba a ser fácil. Pero estaba seguro que él, que José, era parte del plan de Dios. Y no hay mejor lugar que estar que en el centro de la voluntad de Dios. Así que no iba a ser fácil. Pero ¿quién quiere una vida fácil, sin propósito? Prefiero tener una vida difícil, pero sabiendo contra quién y por qué luchar. Mateo 1:24, la segunda parte, terminamos con esto. Y José le puso por nombre Jesús. Obedeció todo lo que el ángel de Dios le había pedido. Y así como José recibió el llamado de Dios, se entregó por obediencia, nosotros también respondemos al regalo de Jesús con entrega, con compromiso. Jesús no es algo que añadimos a nuestra vida. Él es la base sobre la cual construimos nuestra vida.